Hola a todos, en este video les voy a contar todo sobre mi experiencia viviendo en Nueva Zelanda. Por qué me fui, cómo me fui, en qué trabajé, en dónde vivía, por qué me devolví. Así que si ustedes han pensado o están pensando en irse a vivir fuera del país, quédense viendo este video que de pronto les va a servir. Empecemos. Primero, ¿por qué me fui? No sé. Yo decidí irme cuando tenía como 28 años. Siempre había querido viajar y sobre todo vivir fuera del país. Y la verdad me sentía bastante frustrado porque no lo había hecho. Así que dije, bueno, antes de mis 30 años lo quiero hacer. Yo tenía un trabajo estable, estaba juicioso, tenía un muy buen trabajo, pero me sentía como incompleto, sentía que realmente necesitaba vivir esa experiencia. Entonces empecé a pensar a qué país me iría a vivir. La primera y la más fácil fue pensar en Australia, porque hay muchísimos colombianos en Australia, tengo muchos conocidos allá. Pero eso fue como lo que menos me animaba, porque yo decía, bueno, pero si me voy a vivir a un país donde están todos mis amigos, donde hay mucha gente conocida, donde voy a hablar solo en español, entonces dije, no, no me serviría porque la idea era mejorar el inglés. Así que otra de las opciones cerca a Australia era Nueva Zelanda. Yo miraba muchos videos en YouTube, experiencias, gente que decía y contaba su experiencia viviendo en Nueva Zelanda, y me di cuenta que era un muy buen país para vivir. Además que es súper bonito, bueno, se veía súper bonito. Entonces decidí escoger Nueva Zelanda también porque tenía menos, en ese momento, eso fue en el año 2017, tenía menos requisitos para la visa. Sobre todo como en la parte de exámenes médicos y eso no pedían tanto. Y también me daba la posibilidad, al igual que Australia, me daba la posibilidad de trabajar 20 horas con una visa de estudiante, 20 horas a la semana. Y claramente cuando uno quiere irse del país, pues necesita también buscar un lugar donde pueda trabajar porque pues no se puede vivir del aire. Entonces así fue que decidí Nueva Zelanda. Para los que no conocen, Nueva Zelanda es un país que queda cerca a Australia. Está dividido como en 3 islas, realmente son 2 grandes y una pequeñita. Su capital es Wellington, pero yo decidí irme a vivir a la ciudad que es más grande, que es Auckland. La verdad, antes de irme a Nueva Zelanda, yo investigué bastante sobre cómo era el país, cómo era la forma de vida, la seguridad, la calidad de vida, pero no investigué mucho sobre cómo era el inglés, pues uno creía que el inglés, o uno no le daba importancia a que el inglés en cada país es diferente, el acento. Y cuando llegué allá me di cuenta que era totalmente diferente, pero eso se los cuento ahorita. Bueno, ahora, ¿cómo lo hice? El trámite para irme a Nueva Zelanda fue súper rápido, súper ágil y súper fácil. Yo contacté una agencia de viajes y de estudios en el exterior que quedaba en la ciudad de Bucaramanga. Yo vivía en Bogotá, pero hice todos los trámites desde Bucaramanga, y es una agencia que está también en Medellín y Bucaramanga. No voy a decir el nombre de la agencia porque realmente me pareció bastante regular, porque se demoraban mucho, no le daban mucha información a uno, o sea, hasta el último día todavía faltaban cosas por confirmar, pero eso ya se los voy contando, así que no les voy a decir el nombre de la agencia por eso, para no hacerle mala propaganda. Pero tengo entendido que hay varias agencias que son buenas, así que no hay que quedarse con la primera que uno vea, sino que tiene que ir uno buscando y cotizando en diferentes para poder escoger la mejor. Bueno, la verdad, como fue hace ya rato, unos buenos años que me fui, entonces no recuerdo muy bien los requisitos como tal todo, pero bueno, todas las agencias tienen diferentes requisitos. A mí me pidieron un monto de dinero que tenía que tener en la cuenta o en tarjetas de crédito para justificar pues los meses que iba a estar. En un principio yo saqué la visa, bueno, iba a solicitar la visa por 6 meses. Para la visa solo le piden a uno pues el monto, demostrar el monto que uno tiene y pues la matrícula en el colegio en el que uno vaya a estudiar. La agencia se encargó absolutamente de todos los trámites de la visa. En ese entonces no había consulado de Nueva Zelanda en Colombia, entonces tuve que enviar mi pasaporte hasta Washington DC para que allá me hicieran todo el trámite de la visa y me lo devolvieron, pero eso fue súper rápido. Creo que en menos de un mes, 2 meses yo ya tenía aprobada la visa. ¿Cómo fue el vuelo? Bueno, les cuento cómo fue el vuelo porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo llega uno hasta Nueva Zelanda? Yo afortunadamente tenía la visa estadounidense, así que era mucho más fácil hacer una conexión en alguna ciudad de Estados Unidos. Sobre todo, bueno, casi todos los vuelos salen desde Los Ángeles. Entonces mi vuelo fue de Bogotá hasta Los Ángeles y ahí de Los Ángeles viajé hasta Auckland por todo el Pacífico. El vuelo de aquí a Los Ángeles fueron como 7 horas y el vuelo desde Los Ángeles hasta Auckland fueron más o menos unas 13 horas. Lo cuento porque mucha gente que no tiene la visa estadounidense le toca hacer como mucha más vuelta. Hay gente que va hasta Europa y después de Europa salta hasta Asia y luego hasta Oceanía. Algunos van hasta Madrid, luego hasta Dubái, luego han ido hasta Tailandia o hacen conexión en Japón para poder llegar a Auckland.
De Bogotá a Los Ángeles me fui por la aerolínea American Airlines. Y de Los Ángeles a Auckland viajé por Air New Zealand, la aerolínea nacional de Nueva Zelanda. ¿En dónde vivía? La agencia con la que hice todo el trámite también se encargaba de conseguirme el lugar para vivir por un mes por lo menos. Ahí yo con el pago que hacía la agencia me pagaban el primer mes de vivienda. Pero eso fue todo un caos porque faltando 5 días para el viaje, yo ni siquiera sabía en dónde iba a vivir. Tengo entendido que siempre es así o usualmente es así porque sí, los espacios donde viven los estudiantes allá pues están cambiando constantemente porque la gente viene y va todo el tiempo. Entonces es muy difícil, digamos, con un mes de anticipación poderle establecer a uno en dónde va a vivir. Pero de todos modos, 4 o 5 días antes del viaje pues es bastante corto el tiempo para uno poder estar tranquilo y saber a dónde va a llegar. El cuento fue que como 3 días antes me dijeron, listo, usted va a vivir aquí. Era un sitio lejos de la escuela donde yo iba a estudiar porque la escuela quedaba en el centro de Auckland y la casa quedaba como a media hora en bus. Pero el día que yo llegué al aeropuerto El Dorado ya listo para irme para Los Ángeles, me llamaron y me dijeron que me habían cambiado el lugar en donde iba a vivir y me habían encontrado un lugar a 3 cuadras del colegio donde iba a estudiar. Obviamente la noticia fue súper buena, pero de todos modos queda uno como que Dios mío, o sea, esto es una inseguridad, no sé al fin a dónde va a llegar, pero bueno, ahí me consiguieron la casa. La casa, como ya les dije, quedaba como a 3 cuadras del colegio donde vivía, en el centro de la ciudad, muy bonita. Era una casa de 3 pisos, no, era una casa de 4 pisos contando el estacionamiento. Vivíamos 3 colombianos y 3 brasileros. Era una casa súper bonita. Yo pagaba en ese entonces $200 a la semana por una habitación compartida. Así que hagan cálculo para que se vayan dando cuenta lo caro que es vivir en Nueva Zelanda. Obviamente eso fue en el 2017. Ahora no me imagino en cuánto estará una habitación. Esta no era una casa de familia, o sea, no era una familia que vivía ahí, que nos arrendaba las habitaciones, sino simplemente era una casa en la que compartíamos diferentes estudiantes. Como les dije, vivían 2 colombianos más. Empezó a llover. Si escucha mucho el ruido de la lluvia me perdonarán, pero voy a seguir grabando. Como les dije, vivía con 2 colombianos más, súper bien la convivencia con ellos, y con 3 brasileros. Con ellos no hubo ningún problema, ningún inconveniente, porque son bastante parecidos a nosotros. Son muy serviciales, amigables, como alegres. Y en cuanto al idioma, realmente fue hasta chévere porque ellos a veces, al principio empezamos a hablar en inglés, pero después cada uno hablaba en su idioma. Así que nosotros le hablábamos en español, ellos nos hablaban en portugués y nos entendíamos perfectamente. Yo aprendí bastantes cosas de portugués y ellos aprendieron bastantes cosas de español. Así que la convivencia con ellos fue genial. A día de hoy todavía me hablo de vez en cuando con ellos, forjamos una amistad súper chévere. Creo que es una de las mejores cosas que me quedaron de Nueva Zelanda. Bueno, ¿cuál era el colegio? O el school, o el college, o la escuela. Se llamaba LSI. No era la escuela más top de Nueva Zelanda, pero creo que era una escuela bien, o sea, era como regular, era como una escuela promedio. Las instalaciones eran chéveres, era un edificio en los que 3 o 4 de los pisos era de la escuela. Tenía un horario que era en las mañanas, sobre todo como tipo, creo que entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1, y 2 días a la semana teníamos clases de 2 a 3 de la tarde también. Bueno, y ahí viene el choque, el primer choque cultural cuando llegué a Nueva Zelanda, porque yo creía que yo sabía inglés. Grave error. Sabía y era consciente que no era el súper bilingüe pues, pero yo creía que podía tener conversaciones en inglés y que de pronto no me iba a dar tan duro. Pero al llegar a Nueva Zelanda me di cuenta que, aunque sabía algo de inglés, me faltaba muchísimo por aprender y sobre todo como soltar el oído, porque el acento de Nueva Zelanda es completamente diferente al acento gringo, por ejemplo. Es como un acento británico pero más raro, como más enredado, cambian algunas vocales, las es suenan como i, o sea, no dicen Wednesday sino Wednesday. Es bastante complejo cogerles el tiro. Cuando llegué, el colegio tenía 5 niveles en donde, dependiendo de tu inglés, te ponían. Así que cuando llegué tuvimos una entrevista con el director de la escuela y una prueba virtual de... ¿Cómo se llama eso? Una prueba de selección múltiple con muchas preguntas en donde ahí le medían más o menos uno el inglés. Yo juraba que iba a quedar mínimo en el 4.º nivel, pero quedé en el 2.º. Eso fue un golpe para el ego, obviamente, porque mierda, o sea, no estoy tan bien en inglés. Pero bueno, dije, la idea es ir aprendiendo y es mejor empezar desde abajo como para coger confianza y luego ya empezar a subir. Y pues así fue. De hecho, estuve solo 2 semanas en el 2.º nivel porque la profesora me dijo que efectivamente yo estaba más avanzado para ese nivel, así que me mandó a hacer el level test, que era un examen para poder subir al siguiente nivel. Al final de los 6 meses terminé en el 4.º nivel y me habían propuesto que presentara el level test
para el 5.º nivel, pero la verdad ya me quedaban como 2 semanas y no quise hacerlo. Así que terminé certificándome con el B2, que creo que era un buen nivel al que quería llegar. La comida. Siempre cuando uno se va a vivir a otro país le preguntan, bueno, ¿y qué tal la comida? ¿Cuál es la comida típica? Lo raro de Nueva Zelanda es que no tienen comida típica. Como es un país en donde llega tanta gente de tantos países, de tantos lados, no tienen una cultura como tan fuerte. Aparte de la cultura indígena, que son los maoríes, que pues ellos sí son súper importantes y respetados allá. Pero en cuanto a los ciudadanos promedios, no tienen una cultura así súper fuerte, ni tampoco la comida típica, las empanadas, aquí como en Colombia las empanadas, la bandeja paisa, como los tacos, las enchiladas en México, sino que ellos adoptan un poquito como la cultura como británica, así que lo único que era como medio típico de ellos en comida eran los fish and chips, que es pescado y papas, o un postre que le llaman el pavlova, que la verdad eso es como un merengón. Entonces podías tú encontrar comida tailandesa, comida japonesa, coreana, mexicana, brasilera, colombiana, argentina y mucha comida rápida. En cuanto al supermercado, sí era un poquito complejo, porque por ejemplo las frutas no sabían igual. Nosotros los colombianos estamos acostumbrados a comer frutas, muchas frutas de diferentes sabores, colores, tamaños, y son muy jugosas o muy dulces o bien ácidas, pero allá eran más bien como insípidas. Y había muchas cosas que no se conseguían en el mercado, o que si se conseguían eran demasiado costosas. Así que allá aprendí a comer muchos enlatados. De lo más barato que se conseguía obviamente era la comida rápida, sobre todo las hamburguesas, el sushi y el famoso Subway, que de hecho comí tanto sushi que cuando llegué de Nueva Zelanda no quería volver a ver un sushi en mi vida. La gente de Nueva Zelanda es supremamente amable, supremamente respetuosa. Tienen una cultura del respeto hacia los demás, no se meten en la vida de nadie, son súper serviciales, son súper amables con los extranjeros. Por ejemplo, Auckland es una ciudad que está acostumbrada a recibir muchísimo extranjero, sobre todo mucha gente que viene a estudiar. Entonces ellos están abiertos a poder conversar contigo, a tenerte paciencia si no entienden bien lo que estás diciendo en inglés. Son muy abiertos a las diferencias, a respetar al otro, el respeto por tus cosas también. Por eso es tan seguro salir a la calle en las noches a oscuras, andar con tu celular en la mano, andar haciendo videollamadas. Es muy seguro, la verdad. Nueva Zelanda, el respeto que se tiene por los demás es absurdo. Uno no cree y no se da cuenta de la realidad hasta que está allá, porque a uno le dicen, ay sí, son países en donde la calidad de vida es buenísima y es muy seguro, pero uno dice, no, eso en todos lados roban. No en todos lados roban. Sí, de pronto había alguna vez, se escuchaba en las noticias de un robo de una casa o algo similar, pero que te fueran a atracar o el cosquilleo y todo eso que estamos acostumbrados en los países latinoamericanos, pues eso no se da allá. O sea, es el paraíso. Ahora hablemos del clima. Como solo estuve 6 meses, alcancé a coger un poquito de verano, una semanita de verano. Luego empezó el otoño, que es bastante frío, pero bastante hermoso. Y luego llegó el invierno, que para resumir es lluvia todos los días. Y temperaturas de menos de 5 grados. Hubo días que llegó hasta -1, -2 grados. Entonces en esos días salir es bastante harto porque hace mucho frío y llueve demasiado. Así que al final del invierno yo me la pasaba encerrado en la casa. ¿Cuáles fueron mis trabajos en Nueva Zelanda? Esto es súper importante porque muchas veces nos venden la idea de que llegamos a un país nuevo y ya tenemos el trabajo conseguido a los 2 días. No es tan fácil como parece, pero tampoco es tan difícil. Lo que es difícil es de pronto conseguir un trabajo que sea mucho mejor pago que un mínimo. Porque para los extranjeros y para de pronto uno que llega con un nivel de inglés no tan bueno, es mucho más fácil conseguir un trabajo en los que no hay que hablar mucho inglés. Así que son en una cocina de un restaurante, o de cleaning, haciendo aseo en casas, o tal vez como mesero en eventos grandes en donde no hay mucho que hablar. Pero yo estaba súper dispuesto a conseguir trabajo, pero así, rapidísimo. Como a las 2 semanas de haber llegado, o 1 semana y media de haber llegado, una colombiana que yo había conocido gracias a la agencia con la que me fui, me dijo que en el restaurante donde ella trabajaba como mesera había una vacante para ayudante de cocina. Yo en mi vida me había metido en la cocina porque no sabía cocinar ni unos huevos. Pero yo dije, listo, me le voy a medir. Entonces me fui, me presenté y me dijeron que el ayudante de cocina era realmente el que lavaba los platos. Y que tenía una prueba de 4 horas en las que no me iban a pagar y que al día siguiente pues me decían si me aceptaban o no. Desde ese día me di cuenta que la gente que trabaja en una cocina de un restaurante tiene todo mi respeto. Esa vaina es muy complicada porque es que no es solo lavar platos, es lavar todas las ollas, los peroles, los tarros. Y era un restaurante mexicano, así que esa vaina estaba llena de picante, las salsas, era una mierda. Yo llevaba 2 horas haciendo la prueba, lavando platos y yo decía como, mierda, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué me vine para acá a lavar platos? Yo decía, esta vaina es bastante difícil y yo ya sabía que no iba a aceptar el trabajo. De todos modos, yo terminé mi prueba a las 4 horas. Las 4 horas me empacaron la comida y me dijeron, muchas gracias, te llamamos
llamaremos a ver si te contratamos o no. Ese día recuerdo que salí como a las 11 de la noche más o menos del restaurante y ya no pasaban buses y el restaurante quedaba lejos del centro de la ciudad. Mierda, ¿y ahora yo cómo hago para devolverme a mi casa? Porque obviamente un taxi era súper costoso. Pero gracias a Dios, uno de los meseros que trabajaban ahí era un chileno súper buena gente que tenía carro y me llevó y me acercó hasta el centro de la ciudad. Al otro día yo me desperté mamado, cansado y diciendo, Dios mío, ojalá no me llamen porque no quiero este trabajo. Y adivinen que, pues no me llamaron. Así que trabajé 4 horas lavando platos gratis. Después de ese primer intento de trabajo, que fue un fracaso porque no me contrataron, me presenté en una agencia o una empresa donde contrataban a diferentes personas para que cubrieran diferentes eventos en la ciudad. En la entrevista me dijeron que pues si yo entendía inglés, yo entendía bastante el inglés, lo que pasa es que era bastante tímido al hablar. Entonces el man me dijo como tranquilo, usted no necesita hablar, simplemente necesita entender. Y me contrataron. La vaina es que tú nunca sabías en qué consistía el trabajo porque te llegaba un mensaje de texto en el que decía tal día, tal hora y en tal lugar. Punto. Y tú respondías ese mensaje con un sí o con un no, si querías o no aceptar ese turno. Pero no sabías absolutamente nada más. Hasta el día del evento, cuando ya llegabas al lugar, allá te explicaban qué era lo que tenías que hacer. En mi primer evento fue yo estaba súper nervioso porque yo decía, mierda, no sé qué hacer. El tipo de la agencia me dijo, no, tranquilo, contáctate con un colombiano que también va a estar ahí. Yo lo llamé, el man me dijo, no, nos vemos a tal hora, en tal parte y listo. Yo llegué, pero estaba cagado del miedo. Llegamos y estaba la manager, que era como pues la persona, la gerente del evento, o era la persona encargada pues de todo el evento, y nos reunió y la vieja empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y yo no le entendía ni mierda. Yo solo pensaba, trágame tierra, Dios mío, ¿yo qué hago acá? Me voy a ir, me quiero ir. Me daba demasiada ansiedad no entender. A veces ni siquiera entendía, era porque estaba muy ansioso, o sea, la ansiedad se me explotó demasiado estando en Nueva Zelanda. Recuerdo que lo único que entendí ese día era que tenía que estar al lado de una de las chicas, una pelirroja divina, y yo dije, pues nada, ahorita le pregunto a la vieja a ver a ver si ella entendió. Y efectivamente fui y le dije que de dónde era. Yo juraba que era como alemana o medio británica, no sé, por todo, pues por su aspecto, y resulta que era una paisa súper linda de Medellín. Ella me dijo que lo único que nos habían puesto a hacer era que nos paráramos en la entrada del evento a repartir champaña y ya. La verdad fue un trabajo súper suave, súper chévere. Era un fashion de L'Oreal, recuerdo tanto, en donde había una pasarela, donde había modelos, pasarela, gente tomando champaña y ya. Eso fue lo único que hicimos y fue súper fácil, súper chévere. Fueron como 4 horas y nos pagaban pues el mínimo, que en ese entonces eran $16 la hora. Al salir de ahí yo dije, este es mi trabajo, súper chévere, vamos para adelante. Hasta que llegó mi segundo turno. Me mandaron un mensaje diciendo que era a tal hora y que el lugar era el Museo de Auckland. Yo amaba el Museo de Auckland, me parece que es uno de los edificios y lugares más bonitos de Auckland, así que yo de una vez dije sí, de una, pero yo no tenía ni idea de qué se trataba el trabajo. Cuando llegué resulta que era una cena para un grupo de personas, un grupo bastante grande de personas y con un poco como de exposición del museo, así que lo que teníamos que hacer era al principio en la entrada del museo recibirlos con unos canapés o pasabocas y el chef que los había preparado nos decía exactamente de qué era, porque obviamente en un país donde hay gente de todos los países, hay vegetarianos, hay veganos, hay gente que no consume gluten, o sea, hay diferentes tipos de comida, pero yo no le entendí ni 5. Entonces cuando la gente me preguntaba que qué era, yo solo les decía no sé, pero se ve delicioso. La gente se reía y pues lo probaba, pero yo estaba cagado del susto. Le pedí ayuda a una colombiana, recuerdo tanto que era otra niña de Medellín, que fue súper mierda conmigo, o sea, a veces los mismos paisanos somos los que nos damos duro. Pero bueno, sobreviví a esa primera etapa. Luego, en el último piso del museo había un salón social súper lindo, un salón de eventos súper bonito, y ahí iba a ser la cena. Una de las cocineras y de las personas que estaban encargadas como de los platos era otra colombiana que sí fue súper buena gente y me dijo como tranquilo, no te preocupes, que todos los platos van al centro de mesa porque era estilo buffet, así que simplemente hay que salir, llevar los platos al centro de mesa y ni siquiera hay que hablar con la gente. Ese trabajo terminó siendo súper chévere. Hasta bailaron, nos pusieron a cantar despacito, bueno, fue súper chévere el evento. Y también tuve bastante ayuda de 2 alemanes y de un brasilero súper buena gente en ese trabajo. Hasta ahí todo iba bien, pero yo no me estaba dando cuenta que todos esos trabajos y ese desconocimiento de lo que se iba a hacer me estaba generando una ansiedad terrible. Pero bueno, eso se los cuento más adelante. El tercer turno fue en un evento de unos ingenieros de una empresa de ingeniería, donde era solo repartir cerveza y algunos canapés también. O sea, súper fácil, la verdad el trabajo era fácil. Pero llegó el día
de mi cuarto turno. Me dijeron que era tal día a tal hora en el estadio de Auckland. Era para un partido de rugby. Como muchos saben, el rugby es el deporte nacional de Nueva Zelanda. Y los partidos se llenan muchísimo porque es como, huepucha, o sea, el super evento. Cuando yo llegué allá, eran unas filas y filas de gente que íbamos a trabajar allá. Pero uno llegaba y ahí como que le asignaban el espacio o el sitio donde uno iba a estar. Había gente que iba a las cocinas, otros iban a las tribunas, otros iban a unos como a los palcos, y a mí me tocó dentro de los palcos. Los palcos eran unos super apartamentazos con comida, con bebidas, o sea, era atender a 20 personas. Y yo decía, mierda, yo llevaba como 3 meses y yo ni siquiera entendía bien el inglés. Así que cuando me dieron las instrucciones y empecé a revisar todo lo que tenía que hacer, porque tenía que llamar, hacer pedidos, atender a las personas ahí, servirles todo y estar como por 5 o 6 horas ahí con ellos, atendiéndolos en todo lo que quisieran y haciendo pedidos por teléfono, apuntando. A mí ese día la ansiedad me ganó. Antes de que llegara la gente yo empecé a pensar, mierda, ¿será que sí soy capaz o no soy capaz de hacerlo? A veces es bueno uno darse ánimos, decir, tú puedes, tú lo puedes, sí, claro, pero también es bueno a veces darse cuenta de las limitaciones que uno tiene. Y eso es parte de ser responsable también. Yo en ese momento, por ser responsable y también por la ansiedad que tenía, yo dije, no soy capaz. Así que ese día fui y dije, no puedo hacerlo, me voy. Suena súper simple, pero realmente es súper frustrante. Porque cuando yo salí de ese sitio, yo decía, mierda, ¿yo por qué me vine para acá? Esto me está quedando grande, es algo simple y sencillo y ¿por qué no estoy siendo capaz? Para mí fue súper duro. Además, pues, como saben, yo soy abogado y yo decía, ¿por qué me vine de Colombia teniendo una carrera, ganando súper bien? ¿Y por qué me vine a pasar todas estas cosas? ¿Será que vale la pena venirme a comer mierda y a sufrir un poco por tan poco? Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Todo eso me lo hacía pensar la ansiedad y la depresión que me estaban surgiendo sin que yo me diera cuenta. Así que después de eso dije, este no es trabajo para mí, y no volví a aceptar ningún turno, con la esperanza de conseguir un mejor trabajo. Y así fue. Después de unos días, después de unas semanas, conseguí un trabajo como bartender en un restaurante latino en el que trabajaba muchísimo, 6 días a la semana, pero también ganaba súper bien. La verdad fue un trabajo chévere, los compañeros de trabajo y el jefe eran súper bacanos. Mi jefe era un mexicano y su esposa, súper buena gente, súper chévere. Y el trabajo era sencillo, era duro, pesado por el tiempo en el que uno tenía que estar de pie y la actividad de preparar cócteles, servir bebidas, dejar todo listo, lavar todo lo que tenía que ver con las bebidas, salir tarde del trabajo, pero yo me di cuenta que ese era el trabajo que mejor se acomodaba a mis necesidades y en ese me quedé. ¿Qué sitios conocí? Muchas veces nos pintan también la idea de que cuando nos vamos a otro país, vamos a tener tiempo y dinero para viajar por todos los sitios cercanos, a conocer un montón de ciudades. Pero eso no es así. Yo estudiaba de lunes a viernes y trabajaba de martes a domingos. Así que la verdad no tenía ni tiempo, ni ganas, ni dinero para irme de viaje. La gente que de pronto se fue con más ahorritos y tenía de pronto más posibilidades o ayudas de sus padres o algo así, porque tenía compañeros que sus papás les mandaban la mensualidad y no tenían que pagar nada, sino que trabajaban era para ellos y para gastárselo. Sí pudieron viajar a Tailandia, a Australia, a Japón, a Corea, a Vietnam, pero a mí la verdad no me quedaba ni tiempo ni plata para eso. No voy a decir que no viajé, sí fui a algunos de los pueblos o ciudades en la isla del norte. Fui al Parque Nacional Tongariro, que es espectacular en toda la mitad de la isla del norte de Nueva Zelanda, y algunos de los pueblos que quedan por ahí, pero la verdad es que no tenía mucho tiempo para viajar. ¿Qué fue lo bueno de la experiencia? Lo bueno de la experiencia es que sí aprendí inglés, aprendí bastante, realmente, a pesar de que vivía con colombianos y brasileños y hablaba mucho español. El hecho de estar todo el tiempo metido e inmerso en la cultura del inglés, prender el televisor y ver programas en inglés, prender la radio y escuchar inglés, hablar inglés toda la mañana en la escuela, hablar inglés en el trabajo, hablar inglés con tus compañeros, sí o sí te abre muchísimo la mente y aprendes. Realmente sí considero que aprendí, así que eso fue lo bueno. Otra de las cosas buenas fue vivir la experiencia. Era un sueño que yo tenía y creo que los sueños que uno tiene, uno debe trabajar para cumplirlos. A día de hoy me siento satisfecho por haber cumplido ese sueño y haberlo hecho realidad. Y también de pronto me siento satisfecho de haberme dado cuenta que a veces los sueños los ve uno súper grandes y no son tanta cosa o no son tan guau como uno pensaba. Para mí el vivir fuera del país era un súper sueño y yo decía, wow, es súper chévere la experiencia, quiero vivirla. Y a hoy digo, no era tan guau como lo pensaba. Pero fui, lo viví y no me quedé con esas ganas.
Obviamente lo bueno también es abrir un poco la mente, compartir tu cultura con gente diferente, compartir y conocer de culturas diferentes también, hacer amigos de diferentes partes del mundo. El hecho de vivir fuera del país te abre la mente muchísimo en diferentes aspectos. Para mí, la verdad, vivir en Nueva Zelanda fue un gran empujón a abrir mi mente y a entender muchas cosas. ¿Qué fue lo malo? Lo malo es que hay que trabajar mucho porque es bastante costoso vivir allá. Si bien el pago mínimo es un pago bueno comparado con el mínimo que se paga aquí en Colombia, así como ganas, gastas. Entonces tienes que medirte bastante en tus gastos, tienes que pensar muy bien en qué gastas, en qué compras, en qué no compras. Entonces la verdad a veces era harto querer pasar por un restaurante super guau y querer entrar y no poder hacerlo porque era o entro a comer ahí en el super restaurante o pago el arriendo de la habitación. Para mí sí fue fuerte cambiar ese estilo de vida que yo estaba teniendo aquí en Bogotá y el estilo de vida que tenía allá, porque obviamente acá en Bogotá, afortunadamente con un buen trabajo como profesional, podía darme los gustos que yo quisiera. No era que viviera como un rey, pero si yo quería ir a un restaurante súper chévere, podía ir y ya, o hacer un viaje, o salir a tomar, o hacer diferentes planes, lo podía hacer. En cambio allá me tenía que restringir muchísimo por el dinero. Entonces creo que era una buena idea haberlo hecho de pronto un poco más joven y no a mis 28 años, porque cuando uno está de pronto recién graduado de la universidad, uno está más abierto a vivir la vida más relajado, no está uno acostumbrado de pronto a un nivel de vida un poquito más alto, puede uno relajarse más y ser más como más todero, no se exige uno tanto, la verdad. Entonces de pronto es mejor hacerse viaje recién graduado de la universidad, cuando uno está joven, cuando uno está como más aventurero, más arriesgado y de pronto no ha obtenido un estilo de vida un poquito más estable. Creo que sería mejor hacerlo en ese momento. Muchas personas cuentan como algo malo extrañar pues su familia, sus amigos, la comida. Para mí no me dio tan duro porque pues no estuve mucho tiempo. Entonces como estaba viviendo esa nueva experiencia, no pensaba tanto como en lo que extrañaba de Colombia, sino más bien estaba abierto a vivir las cosas nuevas allá. ¿Por qué me regresé? Esa pregunta siempre se la hacen a uno cuando uno se va a vivir fuera del país y vuelve. ¿Por qué carajos te regresaste? Si aquí está una mierda, los países latinos están en la inmunda, ¿por qué de vivir tan cómodo y en el primer mundo y con mejor calidad de vida, por qué te devolviste? Yo en mi caso personal me devolví porque uno, el estilo de vida que estaba teniendo allá no me estaba gustando. Y a pesar de la seguridad, de la tranquilidad, sentía que no estaba viviendo realmente lo que yo quería y estaba seguro que en Colombia podía tener un estilo de vida mucho mejor que allá. No es lo mismo trabajar y ganar como abogado que trabajar y ganar como mesero. También porque para extender la visa, para poder seguir viviendo allá, tenía que pagar otro curso y era sacar del bolsillo varios milloncitos de pesos para poder estar 6 meses o un año más. Y la verdad dije, no vale la pena. Por eso, con muchas dudas y muy a mi pesar, tuve que devolverme a Colombia, pero a hoy estoy seguro que fue la mejor decisión que tomé. Recomendaciones. Bueno, finalmente les voy a dejar unas recomendaciones corticas si quieren irse a vivir fuera del país. Si el país es de un idioma diferente al que tú hablas, vete con el mejor nivel de inglés o francés o bueno, el idioma que hablen donde vas a vivir, porque va a ser mucho más fácil conseguir trabajos mejor pagos. No es verdad que en 5 meses o 6 meses vas a aprender totalmente el idioma y que allá vas a volverte bilingüe y que vas a conseguir el súper trabajo, porque es bastante difícil. Es una cosa de tiempo, se puede lograr, pero a través del tiempo, al pasar el tiempo. Ahorra bastante si quieres irte. Es mejor irse con un colchoncito de plata para no estar uno de pronto tan corto allá y estar estresado por trabajar y trabajar y trabajar y para poder pagar el arriendo, la comida semanal, mensual, y así puedes vivir un poquito más tranquilo y eso no te va a dar tanta ansiedad. Otra recomendación es que no vale la pena, creo yo, matarse tanto trabajando y trabajando si no vas a poder disfrutar de la ciudad o del país en donde estás. No tiene sentido que te vayas a meterte 7 días o 6 días a la semana a trabajar 24/7 en un lugar simplemente por decir que estás viviendo fuera del país. Otra recomendación es que no te sientas mal si te sientes triste, si te sientes solo a veces. Es completamente normal. Si tienes dudas, si quieres devolverte a veces, si te cuestionas por qué me vine acá, por qué estoy trabajando en esto, es muy normal que sientas todas esas cosas y que te preguntes muchas cosas cuando estás allá. Lo importante es que sepas identificar el límite, el momento en el que puedas decir no estoy siendo feliz, no es lo que quiero, y no te vayas a sentir frustrado si te tienes que devolver. Y la última recomendación es gozarse el proceso. Sé que suena como si mi experiencia no hubiera sido la mejor de todas, no lo fue, pero tampoco fue la peor. Me gocé mucho el estar allá, disfruté, conocí gente, vi los paisajes más lindos que mis ojos han visto en mi vida, aprendí a valorar lo que tenía aquí en Colombia y sobre todo aprendí que los sueños sí se cumplen, así suena cliché, pero lo que tú te propongas lo puedes lograr. Y también aprendí que en tu propio país también puedes hacer una vida, también puedes trabajar, también puedes luchar, también puedes estar bien, y también aprendí que la felicidad no está en ningún lugar, la felicidad te la haces tú mismo. Yo creía que estar fuera del país me iba a hacer feliz,
pero me di cuenta que la felicidad la tenía que buscar yo mismo, en donde estuviera. Y afortunadamente regresé a Colombia y la felicidad la encontré acá. Bueno, y eso fue todo el chisme de mi viaje a Nueva Zelanda. Sé que he hablado muchas veces de este tema, pero quería hacer un video para dejarlo ya todo resumido acá. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, déjenmela aquí en los comentarios y yo se las respondo. También me ayudarían mucho si se suscriben al canal, le dan like, comentan el video y lo comparten. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.